conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte, no, pero ahora un poco mejor. El ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, que es parte de la Facultad de Economía de la UNAM. Les recuerdo dos o tres temas antes de darle la palabra a nuestra ponente de hoy. Vamos a tener un par de interesantes conferencias. En una semana va a venir el director encargado de toda la parte de la cooperación internacional de la UNAM para conocer, en fin, los instrumentos, becas, apoyos, experiencias, convenios con los que cuenta la UNAM hoy en día para hacer una estancia, un intercambio con China, con un grupo, más de 20 universidades con los que cuenta hoy en día la UNAM, ¿no? Y les recuerdo también, ahora salió mejor, les recuerdo también, revisen este último documento que hemos publicado de la relación México-China, desempeño y propuestas para 2016-2018, un libro electrónico, 15 autores con propuestas muy puntuales y muy concretas sobre qué hacer en el corto plazo con respecto a China desde una perspectiva mexicana, y que fue resultado del foro que hicimos hace poco menos de 2 meses acá en la planta baja de este edificio. Estamos muy contentos y estoy muy agradecido a la arquitecta Andrea Papier por participar el día de hoy, particularmente agradecido también porque, en fin, tenía un par de eventos a realizar en México y muy agradecido por tomarse el tiempo para estar con nosotros, ¿no? Yo les recuerdo, la arquitecta Andrea Papier es actualmente la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ella cuenta con estudios en arquitectura y urbanismo de la misma universidad y es docente investigadora del CECHINO, el Centro de Estudios de China, en, de nuevo, la Universidad de La Plata. Entonces, muy agradecido, Andrea, por tu tiempo y muy interesados en conocer, en fin, tanto la temática específica como por ahí algunas experiencias del Instituto Confucio que pudiéramos por ahí socializar e intercambiar. Yo te recuerdo y les recuerdo, la dinámica usual es una presentación de unos 30-45 minutos más o menos, y después tener un intercambio con los asistentes, ¿no? Bienvenida de nuevo y tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Peter Dulcers. La verdad, para mí es un honor estar acá en el Centro de Estudios Chinos de la UNAM. Es muy prestigioso, sigo siempre sus publicaciones. Así que bueno, gracias por esta posibilidad de estar acá exponiendo mi trabajo. La ponencia que traje para mostrarles es la diplomacia cultural entre China y América Latina. Y cuando hablo de la diplomacia cultural van a ver que no me refiero solo a los institutos Confucio, en el cual trabajo. Voy a arrancar primero la presentación muy brevemente con un marco teórico de qué estoy investigando, concepto de cultura y concepto de diplomacia cultural. Dos conceptos que son muy vastos, por supuesto. La cultura tiene, como ustedes saben, muchísimas acepciones, pero yo la que realmente me baso siempre para trabajar son los documentos de la UNESCO. Así que bueno, ustedes saben que en el 2001 ya se declaró el tema de la diversidad cultural, pero hay un montón de declaraciones más y documentos que asocian también la cultura al desarrollo. Así que acá, estando en la Facultad de Ciencias Económicas, es muy importante también abrir la ventana al tema de la cultura y la unión que tiene con el desarrollo en las relaciones internacionales. También la cultura con el concepto de Bauman, ¿no? De la modernidad líquida,
que habla de la flexibilidad de las redes, ¿no? Todo el cambio que tenemos en la cultura contemporánea, y también el tema de la situación de la gobernanza, que se llama gobernanza global, ¿no es cierto? Hoy en día ya no son solo los gobiernos los que manejan los temas internacionales. Y eso es lo que vamos a ver acá con el tema de diplomacia cultural, ¿no? Que es mi área. La diplomacia cultural, bueno, tiene varias acepciones. Yo aquí les anoté un par de definiciones interesantes que tienen que ver la diplomacia cultural con un concepto que ya hay en Estados Unidos, lo arrancó en los 90 con el tema del soft power, poder blando en realidad, ¿no? Que los países no solo tienen un poderío que lo llaman entre comillas duro, ¿no? Sino también el poder de la cultura, y esto en los últimos años se está acentuando cada vez más por la sociedad en que vivimos. Así que bueno, les puse un par de definiciones en el marco teórico aquí, de Schultz, el intercambio del arco entre naciones, y bueno, como les acabo de decir, relacionadas con el soft power. También otro investigador que me interesa mucho es Sadik, se los recomiendo, trabaja más temas de Medio Oriente que de China, en los temas de la diplomacia, pero él tiene realmente conceptos muy claros del papel privilegiado de la cultura en las relaciones internacionales. Ya no es más un tema secundario, y ya no es más un tema exclusivo de decir, cultura, las artes, las bellas artes, no. La cultura ya es un tema que está en la agenda diplomática porque enfatiza el tema, se enfoca no solo en dos temas, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Por un lado, el tema de la imagen de un país. La imagen de un país en este momento es muy importante para establecer luego, sí, como segundo paso, todo el tema de las relaciones políticas, económicas, la cooperación internacional. Y el segundo lugar es muy importante porque abre las puertas también, hablando de cultura y desarrollo y temas comerciales. Hoy en día, cada vez más los países están evaluando el rédito económico que tienen las industrias culturales, justamente. Y esto China lo empezó a ver y desarrolló desde el 2004. Hay un cambio en la política cultural china. Se dieron cuenta que la política cultural en cuanto a industrias culturales es muy importante. Y que allí son industrias sin chimeneas, industrias que dan rédito económico y que, bueno, esto se está evaluando en todos los países, pero China lo tiene muy claro. Acá les planteé hipótesis de trabajo de investigación, que también estoy viendo y planteando como hipótesis, que la diplomacia cultural china tiene un modelo de características propias. ¿Por qué? Porque, bueno, estos años de experiencia también me han llevado a pensar que... Perdón, tengo un poco de tos. Así que... me ha llevado a pensar que no solamente se refiere a la diplomacia de los gobernantes, o sea, los embajadores y todos los cargos diplomáticos. Hay una diplomacia pública, no gubernamental, que tiene un rol importante hoy en día, y en China desde hace mucho, desde los años 60, o de los años 50 en realidad. La diplomacia pública china da también un gran valor a las asociaciones de amistad con el pueblo extranjero. Ustedes pueden ver eso, que cuando hay una visita de representantes de asociaciones de amistad internacional, tienen un valor muy similar a la recepción de un embajador o de otro diplomático. Y por el otro lado, dentro de la diplomacia pública del país también tiene un gran valor todo lo que tenga que ver con los chinos de ultramar. Todas las asociaciones de chinos de ultramar también forman parte del país. Eso no se da tanto en otras nacionalidades. Y el otro tema que acabo de ya mencionarles es que la diplomacia cultural tiene un doble papel, ¿no? Por un lado, el tema de la promoción de una imagen positiva de un país, y por el otro lado, el desarrollo, como ya les decía, de las industrias culturales. Así que bueno, los puntos que yo fui marcando, elaborando, que es muy importante analizar con respecto a China y la diplomacia cultural, sería, sobre todo que es un año de intercambio cultural de China y América Latina, tienen un rol importante, no solo las oficinas culturales y de las embajadas,
sino también lo que llaman los propios diplomáticos. He escuchado hasta el propio embajador hace poco en un discurso muy reciente en Argentina, de hablar de la diplomacia popular. O sea que mi hipótesis se está empezando a comprobar por discursos de los propios diplomáticos chinos en Argentina, por lo menos. Las comunidades chinas de ultramar, las asociaciones de amistad, el rol de las instituciones públicas y privadas, el rol, por supuesto, que tienen los institutos Confucio y los centros culturales de las embajadas, pero eso tiene, vuelvo a repetir, tiene que ver más con la diplomacia oficial. En cambio, vamos a ver que también es muy importante toda la diplomacia de las comunidades. Empiezo con una definición que a mí me gusta mucho, del ministro de Cultura Sun Yat-sen en 2006, que escribió varios libros, se los recomiendo. Uno es La cultura semeja al agua, que hace crecer a miles de seres sin despedir sonido alguno. Y eso es parte de la política china. Por supuesto, siempre los discursos políticos chinos van a ver como palabras claves el tema de desarrollo y armonía, ¿no? Siempre en armonía. Por eso China jamás en un discurso político va a decir que son el primer país del mundo, la gran potencia. Jamás van a escuchar un diplomático chino, un funcionario chino hablar de su gran papel que tiene hoy en día. Siempre un perfil más bajo. Así que, pero bueno, estos son los conceptos originales de la diplomacia cultural china, ¿no? Y en 1978 es cuando la diplomacia china empieza a tener acciones concretas en cuanto a acuerdos culturales. Entre 1978 y 1989 se firmaron 89 acuerdos de cooperación cultural y 215 planes anuales. Fíjense que ya llegó, no tengo la cifra exacta de este año, pero las últimas cifras que tengo son que 145 países firmaron 800 acuerdos anuales, o sea que tiene una acción muy profunda con las naciones en cuanto a cooperación cultural, por estos dos principios que yo acabo de mencionar, ¿no? De la diplomacia cultural. China y UNESCO tienen una excelente relación, no todos conocen los documentos de China y UNESCO, se los recomiendo, los pueden ir rastreando a poco en internet, porque bueno, ustedes saben muy bien que como la política de apertura de China de nuevo al mundo fue a partir del 78, recién China participa de UNESCO a partir de ratificar la convención en el 88. Pero realmente participa muy activamente, más de lo que nos imaginamos. En cuanto a foros, en cuanto, bueno, encuentros de ciudades creativas. Hangzhou en el 2014 fue la sede del Congreso Mundial Cultura y Desarrollo Sostenible, donde todas las naciones estuvieron deliberando allí. Pero también China tiene un gran desarrollo de con respecto a UNESCO, participa de todos los convenios y tiene un patrimonio cultural mundial riquísimo. Pocos saben que China tiene el segundo país con más declaraciones de patrimonio cultural, material y inmaterial. Está Italia, ¿no? Y el segundo es China. ¿Esto por qué me gusta ratificarlo? Porque hay un imaginario y muchas críticas que China destruyó mucho patrimonio cultural, ¿no? Que se ha escuchado muchas veces, sobre todo urbano, cuando fue Beijing, las remodelaciones de Beijing para las Olimpiadas, por ejemplo. Ahí se tiraron realmente muchos butones y zonas antiguas. Pero como contraparte, China se supo muy rápidamente pedirle a UNESCO cooperación y con entidades muy importantes de restauración y conservación del patrimonio edilicio, logró tener declaratorias de todos los edificios famosos que ustedes conocen, desde el Templo del Cielo hasta el Palacio Imperial, a las murallas chinas, todos tienen declaración de patrimonio cultural de la UNESCO. Eso no se consigue en 5 minutos, Por eso esto lo remarco en la diplomacia cultural. Hay mucha acción de diplomacia cultural y mucha capacitación de la gente, intercambios con asociaciones. No me voy a extender porque, bueno, esto es una conferencia de UNESCO que a mí me lleva una hora, una clase de una hora por lo menos. Pero se los voy tirando como puntas, ¿no? En esta horita, menos de una horita que estamos. Así que, bueno, la declaración de Hangzhou también fue muy importante.
en el 2013, que 400 delegados culturales declararon la importancia, el poder de la cultura, lo remarco, el poder de la cultura en el desarrollo sostenible. Y en 2014 hubo una visita histórica del presidente Xi Jinping. Esto es interesante, porque cuando estuve estudiando el tema UNESCO China, me encontré que en 1985 hay un librito donde está toda la postura de la política cultural china, pero ningún presidente le había tomado, siempre desde el Ministerio de Cultura, pero ningún presidente había tomado el rol político de ir a UNESCO, estar en la sede. Y bueno, Xi Jinping sí, en el 2014 lo hizo con declaraciones muy importantes y por todo el rol que está haciendo para UNESCO. Hizo un discurso político de diplomacia cultural muy importante el presidente Xi Jinping en el 2014. Bueno, para saber un poquito qué pasa con América Latina, hice como un pequeño resumen para tener un mapa, ¿no?, de saber cuándo empiezan las relaciones diplomáticas oficiales, ¿no? Porque vuelvo a repetirles, el tema de las asociaciones de amistad con el pueblo chino, ni bien empieza el gobierno chino en el 49 de Mao, ya en el 51, 52, ya América Latina empezó a tener relaciones a través de la cultura. Por eso digo, miren la importancia política, no había relaciones diplomáticas oficiales. Pero sí fue muy importante la visita de artistas, de escritores, de intelectuales. Pablo Neruda fue uno de los precursores, porque no fue solo escritor Pablo Neruda, pocos saben que también tuvo un cargo diplomático, pero diplomático que ejerció justamente como herramienta la cultura, ¿no? Y bueno, hay una lista infinita de intelectuales, artistas y demás que antes de firmarse las relaciones oficiales ya iban a China, volvían a China y tenían relaciones los países a través de esas asociaciones. Ahora les voy a hacer, también les hice, como la charla sabía que iba a ser 30-45, también les hice un resumen muy breve de estos países que acabo de mencionar que tienen de herramientas de diplomacia cultural, ¿no?, que es mi tema. Bueno, otro tema que hoy no mencioné son los hermanamientos de ciudades. Y los hermanamientos de ciudades se dan con todas las partes del mundo en realidad, pero yo lo que he observado es que China toma un papel mucho más relevante. Cuando se firma el hermanamiento de dos ciudades, realmente hay visitas, no solo visitas protocolares, sino también hay acciones, hay convenios y sobre todo en el campo educativo y cultural. En caso de Argentina, mi país, bueno, es muy importante la cooperación de la Embajada de Buenos Aires, por supuesto. Hay dos institutos Confucio, uno la UBA, que es socio de Jilin, y nosotros de la UNLP, que somos socios de la JIS University. Pero les quiero contar que también es muy importante el rol de los barrios chinos, de las asociaciones chinas. O sea, los chinos de ultramar, y esto les recomiendo que les interese el tema, hay muchos libros, mucha bibliografía escrita sobre el papel de los chinos de ultramar, ¿no? Es todo un capítulo aparte en la política, en la economía. A diferencia de otras colonias inmigrantes, ¿no? O sea, inmigrantes en todas partes del mundo. Pero los chinos tienen la particularidad de no perder las redes, las asociaciones, y entonces es un poder también que se ejerce a través de las mismas. Por eso China, cuando habla de su política, habla de los chinos continentales, pero también habla de los chinos dispersos en el mundo. Fíjense de ese detalle también, de los chinos de ultramar. Así que bueno, acá el papel que tiene el barrio chino de Buenos Aires, con gran cantidad de actividades culturales, también se van creando nexos que hace poco en Argentina tuvimos en el CARI un evento que lo organizaron conjuntamente CARI con la embajada, con las asociaciones del barrio chino. Y esto pasa aquí en México, pasa en Perú, pasa en Cuba, o sea, es muy común Latinoamérica que puedan trabajar en equipo todos difundiendo la cultura china. Así que bueno, como ejemplo de historia cultural, bueno, tenemos en Argentina, para contarles un poquito a ustedes qué pasa en Argentina, tenemos una revista que se llama Dan Dai,
que es de intercambio cultural chino, y lo dirige un argentino y un chino argentino, que es Gustavo Anigé. Tenemos otro presentador que es Carlos Lin, que es hijo de chinos, que está ejerciendo un papel importante en la diplomacia cultural, porque ya está en todos los medios, ya ha ido a China a filmar. A través de los medios de comunicación se ejerce un poder de diplomacia cultural importante también. Acuérdense que no solo se da en todos los medios tradicionales, y hoy en día en las redes, ¿no? También. Así que bueno, tiene ahora un programa que se llama Milenio. Ignacio Juan, perdón, es un actor y productor que en Argentina fue muy conocido. No sé si aquí vieron la película Un cuento chino con Ricardo Darín. Bueno, Nachito Juan no es solamente el actor que trabaja de chino ahí, muy simpático en la película. Realmente él está muy comprometido con difundir los lazos entre China y Argentina, y por eso también está generando distintos proyectos teatrales, de producción, apoyando a la comunidad china para que, generando lo que acabo de decir, aunque sea pequeño el emprendimiento, eso es industria cultural también, atención con eso. Y así un montón de casos, ¿no? Bueno, estos son un par de fotos para compartir con ustedes en el Instituto Confucio, que también recibimos escritores chinos, o también recibimos de otros países, ¿no? Como de Colombia. Los festejos de Año Nuevo Chino son otra acción que se ven en todas partes. Aquí también, en México, lo han hecho. Tienen, he leído que hay como un pequeño barrio chino también aquí, ¿no? Muy chiquito, pero que lo hay. Los artistas que están viajando a Argentina en este momento, recibió la Fundación Proa, el Mar Value por Chandalí, o sea, de a poco se vuelve, por suerte, a tener en el intercambio cultural más activo, llegando a figuras importantes de China también. Pero a su vez es recíproco, ¿no? También en China ya hay gente que hace tango argentino, por supuesto hay también escritores y demás. Y también la importancia de Mixur, ¿no? Hablando de industrias culturales, que se han firmado distintos convenios de intercambio cultural para hacer cine entre China y los países latinoamericanos, no solo Argentina. Chile es otro caso interesante, como les decía, Pablo Neruda fue el enlace diplomático muy importante de amistad. Estuvo en Shanghái, fíjense, su viaje es desde 1927 en Shanghái, o sea que antes de que fuera la creación de la República, ya Chile tenía presencia. Y son los que crearon la primera asociación cultural china latinoamericana de ellos. Bueno, hay un centro de estudios latinoamericanos sobre China importante, que lo dirige Reyes Mata, y bueno, hay dos institutos Confucio, y también está el CRICAN, que es el Centro Regional de Institutos Confucio de América Latina. Eso también tiene un rol importante de intercambio. Y el año pasado fue el año cultural del Ministerio de Cultura en China. Yo, para no expandirme, por ahí no expliqué tantas cosas, pero dentro de las herramientas de diplomacia cultural que tiene el Ministerio de Cultura, una son los años culturales. Muchos se preguntan, ¿qué son los años culturales? ¿Para qué son? No, son una herramienta de China justamente de la diplomacia para fomentar el intercambio cultural y las industrias culturales justamente. Y es recíproco, muchas veces es recíproco. Como ya había declarado el presidente Xi Jinping en la reunión con CELAC que este año 2016 iba a ser el año cultural China-América Latina, es que siempre un año antes se hace también un evento en un país de la región, y eligió Chile para hacer el año cultural chileno. Así que bueno, China no solo muestra su cultura, realmente hay un intercambio de industrias culturales, ¿no es cierto? Al haber espectáculos, al haber orquestas, o sea, es realmente muy completo. Otro capítulo, voy haciendo así un mapita, justamente lo hice calculando el tiempo. China-Brasil también tiene un cambio, porque bueno,
tiene 6 institutos Confucio, realmente tiene mucho desarrollo, y tiene Brasil, Sao Paulo justamente es un centro muy importante, que en muchos años anteriores, en realidad Sao Paulo se caracterizaba más por la inmigración japonesa, la cultura japonesa, pero en los años recientes se fueron retirando, y la acción más fuerte que tiene a todo plano, ¿no?, de cooperación Brasil es con China. Entonces eso se va desarrollando también en el campo cultural. También han participado en muestras de arte contemporáneo y también exhibiciones de industria cultural de China en Brasil, ¿no?, que ese es otro punto. Ya se están firmando desde hace poco, 2013, 2014, o sea, muy reciente, se están empezando a firmar los acuerdos porque los gobiernos están empezando a entender de la importancia de las industrias culturales. China-Colombia es otro país que realmente tiene una relación, si bien es más reciente, las relaciones diplomáticas, tanto de México como Argentina, son del 72, Colombia las tiene del 77, pero tiene un papel muy fuerte la Asociación de Amistad Colombo-China. ¿Ven? Lo que planteé en mi hipótesis cada tanto, son las asociaciones las que tienen el rol más fuerte, no la diplomacia oficial. Y ahí cumplió un rol tan importante que ellos mismos gestionaron después la revista Amigos de China, gestionaron de a poco la creación de institutos Confucio-Xi, han hecho importantes muestras de los guerreros de terracota hasta intercambios con el Museo de Oro de Bogotá, que expuso en China, ¿no? Y en este momento se está dando la reciprocidad de las industrias culturales. Botero llega a China hace poco, 2015. Hoy comentábamos justamente que la literatura latinoamericana ya tiene una gran presencia en China, pero ¿qué pasa con el resto de las artes, del cine, el resto de las industrias culturales? Bueno, se están empezando a desarrollar ahora, y con reciprocidad, que eso es lo importante, ¿no? Y tiene gran interés China en América Latina, ese es el otro punto. Por eso digo que no es casual cuando un gobierno declara un año cultural. Lo estudia mucho y viene primero del lado político-económico. Esto es así. Europa lo tuvo este año cultural que se declaró este año por el presidente Xi Jinping. Europa lo tuvo en el 2012. Pueden rastrear documentos al que le interesa el tema de la diplomacia cultural. Año intercambio cultural China-Europa, búsquenlo, 2012. Han trabajado muchísimos documentos los académicos sobre este tema. China-Bolivia más, tiene 30 años de relaciones. En el campo cultural es un poquito más medido, no hay tanta actuación, pero bueno, tiene un instituto Confucio y sí, políticamente Evo Morales tiene una intensa relación con China. China-Costa Rica es una de las más nuevitas, atención. Y bueno, organizaron centros culturales, hasta crearon un propio barrio chino. Fíjense hasta dónde llega el interés de decir, no, es muy importante la presencia del barrio chino. China-Cuba es de las más antiguas, como vieron, en el 60, y acá también cumple un rol marcadísimo las asociaciones de amistad con el exterior. Y los medios de comunicación oficiales chinos también. Esta foto que ven por allí abajo está Che Guevara. Castro, por supuesto, una relación intensísima. Está Che Guevara, si no me equivoco, es una foto que encontré. Sí, cuando se reúne en Xinhua. Xinhua, ustedes saben que es la agencia de periodismo oficial de la República Popular China. Así que bueno, la Asociación de Amistad Cubano-China tuvo un papel muy importante en las relaciones. Y bueno, la inmigración china es muy importante, es la más antigua de la región, la de Cuba. Estuvo por mucho tiempo todo el barrio chino muy abandonado, hasta que las asociaciones de amistad justamente del pueblo chino y también la Academia de Cuba empezó se llama la Casa del Historiador, ahí me salió el nombre, está Mina En, si la conocen, una investigadora muy buena,
estuvieron reconstruyendo todo el barrio chino, trabajando muchísimo, y hoy en día es un foco cultural fundamental el barrio chino. Tiene un instituto Confucio, sí, pero es muy integral toda la cooperación. Y también es importante, como les dije, los gestores culturales que nacen de estos barrios chinos. Y acá un ejemplo solo les busqué de Cuba, hay la artista Flora Font, que la pueden rastrear en internet también porque tiene hasta videos, que ella misma se está convirtiendo en lo que hablo de la diplomacia popular, ¿no? Porque ella misma está promoviendo, ella es de madre cubana y padre chino, y bueno, está viajando por el mundo con intercambios culturales, y bueno, ella misma está promoviendo todo lo que es el intercambio artístico entre Cuba y China, ¿no? China-Perú es el otro foco muy importante, que también tiene un barrio chino muy antiguo, Lima, y el papel de las asociaciones de amistad también es muy fuerte en el caso de Perú. Luego se generan los institutos Confucio también, y bueno, el barrio chino de Lima, al igual que acabo de hablar de La Habana, tiene un relevante papel. Y también hay hacedores culturales, como les dije recién en el caso de Cuba, Flora Font. Aquí Antonio Fernando Sarce, si rastrea la historia, es un reportero de China Radio Internacional, que ya en los 60 iba a China. Y eso es el ejemplo de los intercambios que se dan a través de las personas, ¿no? Pero que tienen un rol con los medios de comunicación chinos, se convierten en diplomáticos culturales, aunque no sean de carrera, ¿no? Asesor de CCTV, tiene varios libros, por supuesto, anoten y googleen si quieren para averiguar, porque es muy interesante la historia. También en las revistas chinas hoy, está todo, hay mucha, pueden buscar fuentes a las que les interese esto, hay que rastrear, por supuesto, porque... Y también han creado, entre las industrias culturales nuevas, un festival que se llama Chinarte, en Lima, donde van mostrando algo interesante, en lugar de mostrar artistas chinos famosos, en realidad están rastreando también ahora qué pasa con los artistas chinos peruanos, ¿no? Que tengan algún familiar. Por eso estoy diciendo la importancia de lo mismo. Bueno, China, México, son ustedes los que me tienen que explicar más a mí, obviamente, pero tiene una larga tradición. Y aquí también hay un personaje interesante, Rosa Chen, la llaman entre comillas la chinita mexicana por toda su relación de la diplomacia informal o no gubernamental, que es la que estoy hablando. Después también, por supuesto, hay Octavio Paz y un montón de escritores han sido muy famosos. El rol de la revista China Hoy lo marco porque es una revista pionera en las relaciones de China con Latinoamérica, y realmente tiene muchos artículos interesantes de cultura también y diplomacia cultural. Bueno, tienen unos cuantos institutos Confucio aquí en México, realmente la acción en México es muy importante, los institutos Confucio. Y hay un centro cultural también que creó la embajada hace poco aquí. Y también, como el caso que vimos de Botero, México se está mostrando con todo en China. Y bueno, lo más significativo es la exposición de Diego Rivera. Diego Rivera está expuesto en este momento del año pasado en los mejores... No, siempre cuando hablo de Botero y de Diego Rivera son casos emblemáticos que están en el Museo Nacional, no están exponiendo en una galería de arte. Elegí las exposiciones más monumentales, o sea que el gobierno chino le está dando importancia de diplomacia cultural fundamental. Publicaciones internacionales de China en México, aquí también se está dando muchísimo la cooperación en el tema publicaciones, que es otro punto de la industria cultural, ¿no? Cine, publicaciones, exposiciones de arte, diseño, son temas claves. Y también, algo que quiero señalar, que no es solo para México, sino para toda América Latina, el rol que tiene el Instituto Cervantes de Beijing. Muchos me dirán, bueno, pero el Cervantes es una entidad diplomática cultural española. Sí, pero bueno, los lazos se mantienen con nosotros, por supuesto, eso
hay muchísima cooperación China-Iberoamérica, no solo China-América Latina, sino con España también. Nos une la lengua también en la historia. Y bueno, hace poco hubo esta exposición muy importante en el Cervantes de Beijing, Now Now, de artistas mexicanos exponiendo en Beijing, ¿no? Y el Cervantes siempre es muy innovador con sus propuestas y realmente en Beijing es un foco que está mostrando muchísimo la cultura latinoamericana. No muestra solo la española, muestra en toda la latinoamericana. Hay ciclos de cine de todos nuestros países, hay proyectos de artistas, así que la actividad es muy intensa. China-Venezuela tiene desde el 74 las relaciones, también tiene un intercambio cultural artístico fuerte y se acaba de firmar el convenio para que tenga un Instituto Confucio. No fue creado todavía, está en etapa de convenio. Uruguay también es el otro país que está en etapa, que aún no ha creado un Instituto Confucio, pero tiene una actividad interesante también con Uruguay. Bueno, calculé bastante bien el mapita por el tiempo que tenía, así que pasamos a algunas conclusiones que bueno, tienen que ver, como fui marcando, ¿no? Que la diplomacia cultural en general va variando según los países en algunos matices, ¿no? En algunos países, como habrán visto, tiene un rol más importante de la diplomacia oficial. En otros se pudo haber generado a través de una persona, de un intelectual que ha tendido puentes y lazos entre China y América Latina. En otros casos, ya las industrias culturales se van generando. En otros casos, son las comunidades chinas de ultramar las que tienen un papel fundamental. Pero siempre China ha sabido trabajar en equipo, eso es bueno también dentro de su campo de diplomacia cultural. Ha sabido integrar todos estos actores. Y ese es un tema interesante de estudio, porque los medios de comunicación, CRI, Xinhua, CCTV, que son todos los oficiales, trabajan enlazados con nuestros países y también con la diplomacia oficial y con la diplomacia pública, no oficial o popular, como la queramos llamar. Las embajadas cumplen un papel importante, por supuesto, pero no es el único, como acabo de señalar. El Instituto Cervantes también lo marco como un enlace importante en Beijing, como vidriera de América Latina, no solo vidriera de España. Los medios chinos, las universidades también, los intelectuales, los artistas han generado también su rol de diplomáticos culturales muy importantes. Y bueno, hay mucho para seguir estudiando y analizando, porque pueden surgir iniciativas interesantes, no solo educativas y culturales, sino, vuelvo a repetir, la cultura es desarrollo. Así que también el tema económico y político no se tiene que ver por separado, se tiene que ver de forma integral. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu análisis y compartir tus reflexiones. Lo que hacemos usualmente es juntamos 2 o 3 preguntas. Sí, no hay problema. Yo encantada de charlar con ustedes. Hacemos un par de obras, ¿no? Entonces, en fin, los que tuvieran interés de hacer alguna pregunta, comentario, por favor, si se presentan, si dan su nombre y si hacen preguntas puntuales. Entonces empezamos con el Félix. Me parece que atrás no lo escuchan, ¿no? Más fuerte. A ver, por favor, vamos a ver. Así que hable con este. No hay problema. Sí, porque habla, no se escucha bien, por ahí la de Félix es residente en China. Entre 1977 y 79 le toca precisamente en el cargo, en la apertura de la reforma. Pero ahorita no me puedo extender mucho, pero sí 2 cosas. Dentro de la cultura popular, usted mencionó las artes marciales chinas en México. Yo me acuerdo que China no son muy buenos, pero tienen mucho interés en el fútbol. Creo que hasta Diego Maradona fue por allá. ¿Tiene alguna parte de eso o no lo ha contemplado todavía? Porque a mí me parece que así como en México fue la diplomacia
entre Estados Unidos y China pasó a través de México, si usted ve las memorias del presidente Echeverría lo verá. Creo que tanto las agencias Xinhua, previamente estos grupos de asociaciones o los exalumnos, los Liu Shuoishan que hemos estado allá, hacemos esto. Lo que sí he notado un poco, algunas veces porque tengo contacto con la comunidad de inmigrantes chinos, como que también en un tiempo ideológicamente no se acercaban, ahora se acercan, pero tienen sus matices. Cuando yo una vez le decía a Hua Chao, el famoso puente florido, me dijeron, no, nosotros somos algo diferente. Para evitar la parte esa, digamos, sinocentrista, que existe enraizada en China, y que culturalmente yo pienso que es como están realmente llegando a extender su cultura, que es muy como se dice, muy enraizada, pero que también parte de México, como usted se acaba de visitar, al menos yo lo noté cuando estaba allá, falta que nuestra diplomacia conozca un poco más de aquí hacia allá. Entonces yo lo puntual sería, ¿qué tanto en el deporte esto tiene alguna, en el caso específico de Argentina? Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Pues Andrea, bienvenida de nuevo a México, Sergio Martínez Echemex. Más bien un comentario acerca del soft power y solicitar tu reflexión si realmente este vínculo que busca China culturalmente pues se queda a ese nivel de que lo conozcan, que tenga una mayor aceptación y en distintos países pues cumple otro objetivo. Hay distintos trabajos, uno el de la conquista silenciosa de China, hace mucho referencia justamente a eso, ¿no? Buscar que China se vaya posicionando bajo distintas perspectivas, ¿no? Pero entonces, si podría profundizar un poco más acerca de esta situación, ¿no? ¿Alguna otra? Por favor. Bueno, específicamente sobre, veo mucha actividad en la cuestión de cómo se introduce el chino, por ejemplo, a través del Instituto Confucio. Hay una actividad muy alta, digamos, en este posicionamiento del chino en América Latina. Pero la pregunta es al revés, ¿cómo se posiciona el español o cómo participan los institutos Confucio en la introducción, el posicionamiento del español en China? Esa sería mi pregunta. ¿Te puedes presentar? Ah, sí, soy Ramón López, doctorado en estudios latinoamericanos. Gracias. Sí, creo que entre ellas está, ¿no? Y después seguimos. Me parece, con muchas respuestas. Igual voy a ser breve y concisa para cada uno, no se preocupe. Hay uno más allá, ¿no? ¿Uno más? No, pero Ah, son tres, ok. después hacemos otra ronda. Hola, sí. Bueno, con respecto al señor, digo que sí, que por supuesto que en la diplomacia cultural y los convenios de cultura también en muchos casos se contemplan los deportes, ¿no? Yo me dedico más, por mi beta artística, formación, arquitectura y bellas artes, me gusta más dedicarme a profundizar los lazos artísticos y las industrias culturales. Pero el deporte también en muchos casos ha entrado ya en el tema de industria cultural, para algunos autores, para otros no. Y el deporte, claro que tiene un rol importante tanto para China como para América Latina. En el caso del fútbol, puntualmente en Argentina, sí, China reconoce muchísimo el tema del fútbol. De hecho, actualmente está contratando un montón. Desde la BC, un equipo de Shanghái lo contrató. A Messi, por supuesto, lo conocen muchísimo. Cuando el saludo chino, la primera vez que te dice, Argentina, tango, fútbol. O sea, ya el imaginario del chino, nosotros estamos en fútbol. Y te nombran a Maradona, ahora Messi también. Y sí, ellos ahora están aspirando a tener un fútbol de primer nivel.
esa es la verdad. O sea, en la China contemporánea, el mismo presidente Xi Jinping declaró que así como en los Juegos Olímpicos participan con grandes logros, en el fútbol no son buenos y ya están invirtiendo, no solo el gobierno, están invirtiendo también muchos millonarios chinos. Claro, hay una nueva camada de millonarios, ustedes saben, en China, que están gastando a alto nivel, pero hasta está invirtiendo en museos propios, porque bueno, no me puedo explayar acá en todo lo que pasa en la cultura china, pero la cultura contemporánea en los últimos años, por eso hablo de industrias culturales, de 2004 para acá, porque también están empezando a cambiar las leyes y no todo es propiedad del Estado también. Ya empieza a haber patrimonio, negociaciones mixtas, en las cuales hay hasta museos ya privados autorizados. Y bueno, en campo, por eso sucede también que hay millonarios que invierten para tener un equipo de fútbol de primera, entonces apoyan y dicen, no, a ver quién es el mejor, bueno, la ABC estuvo, quiero para mi equipo de Shanghái. En La Plata, yo soy de la ciudad de La Plata, hay dos grupos, así como Buenos Aires, famoso Boca River, en La Plata, famoso Estudiantes Gimnasia. Bueno, muy gracioso que hace un par de días leí en el diario de La Plata que Bilardo, que es un viejo entrenador en Argentina muy famoso y en La Plata también, porque ese es su origen, ya fue llamado ahora con una oferta millonaria para ir a dirigir en China. O sea que sí, el fútbol está en la mira porque consideran también como diplomacia cultural internacional deporte, no solamente para mostrar los logros de un país. Bueno, eso se enlaza un poquito con tu pregunta. Yo cuando esta presentación es muy breve, fui puntualizando mucho, por ahí no quedó tan claro, pero cuando yo hablé al principio del marco teórico de diplomacia cultural, claramente la diplomacia cultural está ligada a soft power, claramente tiene dos funciones, o sea, pues, mostrar la mejor cara de un país no se hace solamente para decir, ay, qué lindo artista que tengo, qué lindo cuadro, no, se hace para generar confianza internacional, o sea, en un plano internacional y tener mejores negociaciones, tanto en lo político como en lo comercial. Pero por eso digo que en los últimos años China cambió su política cultural y claramente lo expresa su gobierno, que el fomento de las industrias culturales como negociación. Pero por el otro lado también respeta muchísimo las organizaciones internacionales como es la UNESCO, y también se muestra en primer plano con la UNESCO. O sea, ahí también está mostrando el grado de compromiso internacional que tiene China, ¿no? Por otro lado, ya sabemos que críticas a otros temas, ¿no? Derechos humanos y demás, o sea, están las dos campanas. Pero China muestra su mejor imagen, su mejor campana, justamente su relación con la UNESCO y todo el patrimonio cultural que muestra, y también todo su acervo cultural e intercambio cultural. En el caso de tu pregunta, ¿qué pasa al revés con el español? Bueno, el español justamente también, en estos intercambios, que hablo de las sociedades de amistad chino-latinoamericanas, ya desde la época de que iban los primeros escritores en los años 30, o sea que antes de la República y después de la República se acentuó más todavía. China siempre miró también el español, y de los años 50 ya las universidades chinas tienen español. Y hoy en día está muy en boga el tema del español. Nuestra directora que me acompaña aquí, justamente, la directora de este Confucio, de cual somos colegas, la directora Romilí, habla perfecto español porque ella está graduada en la Facultad de Español y con un máster en literatura latinoamericana. O sea que eso después puedes conversar con ella, que te puede transmitir esto. ¿Qué rol cumplen los Confucios? Y en realidad, oficialmente somos el enlace de China con Latinoamérica, o sea, lo que tenemos que mostrar a nuestros alumnos oficialmente son la cultura china, no la latinoamericana. Oficialmente digo porque, entre comillas, porque nosotros somos latinoamericanos y mostramos nuestra cultura también. Entonces, cuando vienen visitas, intercambios de alumnos y demás, nosotros también exponemos la cultura nuestra, y las personas chinas que vienen aquí están muy interesadas en conocerla. Así que, si bien oficialmente enseñamos chino y todos seminarios relacionados con China, tanto cultura como
política como economía también en algunos casos, depende del origen, porque no todos los institutos Confucios tienen el mismo origen, eso también les quería decir, no son homogéneos. Estamos todos con convenio con JAMA, por supuesto, y con una universidad china, tal cual las reglas, pero cada uno tiene un perfil, en eso JAMA da cierta libertad y tenemos un perfil distinto según nuestro origen. O sea, hay Confucios que han nacido de una escuela de idiomas y hay Confucios como el nuestro de La Plata que nació del Instituto de Relaciones Internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso participé del Centro de Estudios Chinos antes del Confucio, ya interesada en la cooperación cultural y la diplomacia cultural. Ahí, investigando y todo, fuimos generando el proyecto del Confucio. Y hay otros que no, que nacen porque al revés. Colombia, por ejemplo, tiene dos Confucios importantes, en la Universidad de los Andes, en la misma ciudad, la Universidad de los Andes y otro más. Y entonces me preguntan, ¿por qué los institutos en la misma ciudad? Porque el otro Confucio nace de la Asociación Cultural China-Colombiana, con un diplomático, ¿no ven? Lo que les estoy sosteniendo, que es un tema complejo, no es un tema, la diplomacia cultural, bueno, la cultura ya está. No lo minimicen, estudien, porque el tema de la diplomacia cultural es un tema que en otros países se está desarrollando muchísimo. Aquí en Latinoamérica todavía es como que quedó en segundo plano. Lo digo yo que vengo de temas de un Instituto de Relaciones Internacionales. El Centro de Estudios Chinos nuestro es de Relaciones Internacionales. 25 años que tiene este año justamente el Departamento de Asia. Así que realmente, vuelvo a repetir para que no queden dudas, por un lado se muestra la imagen de un país, que eso lo hacen todos, obviamente, el British Council de Inglaterra, la Alianza Francesa en Francia, el Goethe Institute en Alemania, pero la diferencia es que los institutos Confucios, la estrategia de diplomacia china, tiene un modelo único, y en todo lo que vengo repitiendo. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo creo los institutos Confucios en 10 años más de 500? Con las universidades. O sea, fue una estrategia única e interesante de trabajar en equipo con las universidades. Así que bueno, no sé si aclaré más o menos. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Isabel Martínez, soy egresada de la maestría en estudios de China de Colegio de México. Ah, qué bueno. Y bueno, yo tengo una duda. Ahorita mencionando el tema de los institutos Confucios, Sí. viendo que es una herramienta de diplomacia cultural. Sí. En este caso, en Argentina, cuando se establece un convenio entre el Instituto Confucio y la universidad, Sí. para el funcionamiento del instituto, ¿hay algún tipo de acuerdo, por ejemplo, para el uso de los recursos? ¿Cómo funciona el Instituto Confucio? ¿Es la Universidad China la que absorbe los gastos del instituto o la universidad? Por eso ¿Cómo es un eso? convenio por ambas partes. Sí, no hay problema. Mira, se firman dos convenios. A ver, Perdón. No sabía que había varias preguntas más. Pensé que era eso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Soy Oscar Vargas. Soy egresado de la Universidad, de la Escuela Comercial Cámara de Comercio y actual estudiante del Instituto Confucio aquí en México. Y bueno, espero no salir mucho del tema, pero a mí me interesa mucho la cultura empresarial, sobre todo la china, porque son altamente productivos. ¿Cómo podría yo acceder a su cultura empresarial, a su desarrollo empresarial, su know-how? No sé qué tan abiertos estén ellos y de qué forma puedo acceder yo a esa información. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Mauricio Urrieta, estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales. Y bueno, en el caso específico de México, se tienen casos relativamente recientes de racismo que se tienen para con los chinos. También, por ejemplo, se observa la mala aceptación de lo hecho en China, por ejemplo. Y en el caso específico de lo que conozco sobre la diplomacia cultural de China en México, ¿cuáles son los retos
y cómo ha afrontado esta situación el gobierno chino con respecto a esta mala situación y también los casos de racismo que se ha presentado. Hola, hola. Bueno, empiezo por aquí. ¿Cómo funciona el Instituto Confucio? Bueno, se firman dos convenios. Uno con Hanban. Hanban es la oficina de la lengua oficial, obviamente, de la lengua y la cultura china, que pertenece al Ministerio de Educación de China, no de Cultura. Atención, porque ustedes vieron en mi trabajo, yo estoy investigando muchos temas del Ministerio de Cultura. Pero Hanban es del Ministerio de Educación. Son dos ministerios que trabajan separados. El tema es cómo se interrelaciona. Bueno, pero el caso concreto que me estás preguntando, ¿cómo funciona el Instituto Confucio? Se firma en la universidad, en el caso nuestro, la UNLP, un convenio con Hanban, que por supuesto hay una cantidad de reglas, y otro con una universidad china. En nuestro caso varían los casos, vuelvo a repetir, ningún Confucio es igual a otro, ¿no? En sus orígenes, en la forma en que se relacionan, pero sí en los reglamentos, por supuesto, si no, no sería oficial. En la parte económica, que es lo que vos me estás preguntando, Hanban provee fondos iniciales al Instituto Confucio para que arranque, o sea que es China la que pone dinero primero. Y la universidad pone el espacio físico y pone a su director local y pone a sus empleados lo que desee. Hay institutos que tienen muy pocos empleados locales, y hay otros que tienen dos y otros que tienen muchos. Depende de la universidad, el grado de apoyo que le puede dar. Depende de Confucios que tienen el director, otro subdirector, la bibliotecaria, periodista, etcétera, etcétera, todo argentino, todo local. Y China lo que provee es el salario, el envío y todos los gastos del director chino, también aparte del fondo inicial. Y junto con la universidad socia, en nuestro caso es la JISU, donde es nuestra directora y nuestros profesores, también paga los salarios y vivienda del profesor. Hay otra categoría de profesores que se llama profesores voluntarios, que Hanban le paga el salario, pero no le paga la vivienda. Entonces es la universidad local, cuando acepta traerlos, que tiene que proveerles la vivienda. Le paga sin sueldo, no es que son al honor, pero todos son pagos por la propia universidad china, no por nosotros. Por supuesto, un Confucio no funciona solo con los profesores chinos, entonces siempre hay algún profesor local también que le tiene que pagar el salario de la universidad. O sea que se reparten los gastos. Se forma como un board, que es un consejo directivo y administrativo entre las dos universidades. Lo encabeza el presidente de la universidad local y por obligación tienen que reunirse una vez al año y armar un plan de trabajo conjuntamente. Por eso digo que es interesante el modelo único, porque se trabaja realmente entre las dos universidades, la china, la local y Hanban. Por eso tenemos un congreso regional, en este caso estamos yendo nosotros ahora a Mérida, donde nos vamos a juntar todos los Confucios de Latinoamérica con Hanban, donde se trabaja, se discute, se hacen directivas. Hanban a su vez nos da sus nuevas directivas, porque Hanban, si bien nos da ciertas libertades, y eso es interesante también, cada universidad tiene un perfil y no es que está declarando, hay distintos perfiles de institutos y eso se respeta. Una vez al año se informa, la directora china informa a Hanban y a su universidad lo que están haciendo también. Nosotros también en nuestra universidad al final tenemos que hacer un informe de todo, no solamente económico, sino también de las actividades, ¿no? Una memoria del instituto, de todo lo que se ha hecho académicamente y culturalmente, porque también hacemos acciones de extensión cultural en nuestras ciudades, no solamente actividad académica en las universidades. Así que en plano económico, bueno, creo que te aclaré, ¿no? Que ambas partes. Y bueno, la idea es que año a año los institutos Confucios no tienen fines de lucro, eso lo dice claramente el estatuto del Instituto Confucio, pero pueden cobrar los cursos obviamente porque tienen que pagar gastos.
Así que los cursos se pagan en general, siempre hacemos algunos gratuitos también, pero en general se pagan para cubrir justamente los gastos de profesores, gastos locales. Así que esa es la repartición en la parte económica. A ver, ¿cómo sería? Ahora me distraje la pregunta. ¿Quién era el segundo que preguntó? Ah, vos con el tema académico-económico, ¿no? Sí, exacto. Sí, La claro. cultura empresarial. Sí, claro, la cultura empresarial. Bueno, eso depende de cada país. Nosotros en Argentina, como tenemos perfil no de Instituto de Lengua, sino de Instituto de Relaciones Internacionales, invitamos a la Cámara China que de conferencias, consejero, otra persona muy importante que te fijes para tu trabajo, la Cámara Comercial China, que debe haber una China mexicana seguro, obviamente, también es muy importante ver el tema del consejero económico de la embajada, seguir también la política económica. Y también ver qué empresarios están manejando el tema. En Argentina ya los conocemos, no son muchos, entonces ya los tenemos más o menos catalogados como para invitar tanto académicos como gente de las cámaras para que den una charla cada tanto sobre el tema economía. Hay otros institutos que no les interesa ese perfil internacional y no dan este tipo de conferencias, por eso digo que varían según el instituto. Pero si a vos te interesa ese tema, yo te recomendaría que vieras. Por empezar, que no dejes de ver revistas especializadas, porque no solo en economía, vuelvo a repetir, porque de repente la industria cultural no se está teniendo tan en cuenta las revistas económicas, y sin embargo es un tema económico, importante cada vez más. Así que yo te diría que leas revistas más generales, no solo económicas para tu formación, y ver las páginas web también, seguir las web, porque seguro que la Cámara Comercial China Mexicana tiene bastante información. En cuanto, también hay un tema protocolar, que es eso, cultura protocolar de negocios, es algo que por ahí escucharon, porque hacer negocios con China hay que conocerlos muy bien, la forma de actuar, es de dar la tarjeta con las dos manos, no tenés tarjeta no existís, o sea, hay un montón de detalles que tienen que saber antes de negociar con China. El tema también de la cultura de la confianza. Cuando yo hablo de armonía también me refería a confianza mutua. La confianza no se genera en 5 minutos. No es el amigo de Facebook. No existe eso. No solo que no existe Facebook China, sino que eso no es. La confianza se genera porque te están estudiando cómo son tus relaciones. Si realmente vos tenés profundidad, tenés perseverancia, eso se evalúa. Si ven que te desinteresas muy rápido por un tema, quiere decir que no iba a ser profundo, entonces no vale la pena esa relación. Esto para cultura de negocio es válido para cualquier negocio, lo aviso, desde lo académico, cultural, artístico, hasta los negocios concretos empresarios. Por eso cada vez más hay cursos que también te puedes fijar si te interesa ese tema, que se llaman cursos de protocolo de negocios. Porque la diferencia cultural china-latinoamericana existe. Desde el detalle, como vuelvo a repetir, de la tarjeta hasta el detalle de servir café con masitas cuando vienen los empresarios. Entonces ahí ya empezamos mal la relación. A nosotros los latinoamericanos parece ridículo, pero no. La diferencia cultural es así. Tiene su propio protocolo que hay que saber manejarlo. Porque puede terminar destruyendo una relación económica, por más que sean unos negocios buenísimos. Ha pasado, se los digo. La otra persona, así que partimos un poco los temas. ¿Quién era, por favor? Sobre el caso específico de México. En cuanto a que, disculpame, los casos que se han visto de... perdón, yo me acuerdo, tema racial. Sí, me estabas hablando del tema de discriminación racial. Y sí. Bueno, esto pasa en todos lados, lamentablemente. Lamentablemente hay muchos prejuicios con China todavía en el mundo. Y acá en Latinoamérica se nota mucho todavía, ¿no? Es lamentable, pero eso tiene que ver con, no sé si tanto con el racismo hoy en día o no, eso no te lo puedo evaluar, pero sí me doy cuenta y lo vemos, que es erróneo el imaginario también, porque todavía hay mucha gente que piensa en el imaginario
la colonia, el imaginario del chino esclavo o el imaginario del chino del supermercado, que no sé aquí, pero lo que nos pasa en Argentina. Todavía debe ser el prejuicio, creen que todos los chinos, como tenemos una inmigración en este momento, Argentina tiene una inmigración de 130.000 personas. Y como una gran mayoría son del sur, de Fujian, son comerciantes, sobre todo supermercado, gente buena, pero muchos no saben leer, no les interesan los temas culturales y bueno, lamentablemente el prejuicio social existe y hay gente que todavía piensa que China es eso, ¿no? El gran país que es con toda su magnitud y toda su cultura contemporánea, porque no nos quedemos solo con la cultura antigua, sino también todo lo que está pasando hoy en día en la cultura contemporánea. A mí hoy me interesa mucho más investigar todo esto, por eso el intercambio cultural que habrán visto, si bien muy sintético para una charla de unos minutos, lo que les quería marcar justamente es todo lo que se está haciendo en el plano contemporáneo, ¿no? No sé si di respuesta a tu pregunta. En el caso de México concreto no lo conozco, si acá hay mucho racismo con los chinos, no lo sé. Es mi primera vez aquí, les digo. Sí. No sé si alguien más faltaba. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. A ver, permítame. ¿Alguien más? La primera. Mira, yo una pregunta me mía. encantaría que comente, por favor. Me gustaría escuchar una reflexión un poco más crítica, yo te diría, sobre dos temas. Personalmente he venido trabajando sobre el concepto de la omnipresencia del sector público en China, como una característica ni buena ni mala, sino que una característica china. Pero eso me lleva, analizando el caso de la cultura y la diplomacia cultural china, a justamente no una diversidad. Yo de la ponencia que hiciste, digo, de todos los casos, no vi prácticamente ningún caso de una ONG, de una institución privada como nosotros la conocemos, sino que hay una omnipresencia del sector público en la embajada, en las empresas, en el Instituto Confucio, en el Ministerio de Educación, etc. Me gustaría escuchar esto. Cuando uno ve, no sé, no soy experto en el tema, pero si uno ve la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, uno ahí efectivamente pues tiene, no sé, miembros del Partido Verde en Alemania, que es hipercrítico del gobierno, regiones, gente de izquierda, de derecha, etc. No lo digo ni positivo ni negativo, sino que una característica china es que, bueno, digo, no es casualidad que incluso algunas universidades en Estados Unidos han optado por no continuar con los institutos Confucio porque les parece que les quita la posibilidad de una diversidad que ellos requieren, ni bueno ni malo, así es un hecho, pero no. Entonces me gustaría escuchar tu opinión al respecto, porque más que una enorme diversidad diferente a otros países, lo que veo es un sector público muy comprometido, muy interesado en reflejar una imagen, pues tiene todo su derecho, diferente a otros países. Un tema. Y un segundo tema. Es importante reconocer una enorme cantidad de esfuerzos culturales, podría enumerarte muchos otros, en el caso de México hay algunos muy significativos. Ha habido acá durante varios años desfiles con cientos de miles de personas que han participado y que me parece que son de la mayor relevancia cultural, política, en fin. Entonces, existen una gran cantidad de desfiles en la calle de Reforma de la comunidad china, en la ciudad de México. Eso lo hace la comunidad, no me hace el Estado, pero bueno, ahora te cuento. No, sí, bueno, en México, la Ciudad de México. En todas las ciudades que tienen. Sí, pues no sé si con cientos de miles de personas. Pero bueno, como sea, es importante reconocer una riqueza en el intercambio cultural bilateral en China, en los países. Sin embargo, yo te diría, llama la atención, uno, que muchas de estas iniciativas, tú lo reflejaste, podría señalarte muchos otros, muchas son iniciativas bastante individuales, personales. Y lo que llama la atención es
de que la efectiva, yo te diría, el efectivo intercambio de instituciones en América Latina y en China es bastante limitado, y particularmente si uno lo compara con el boom, la efervescencia en el medio económico, ¿no? Es decir, China es el segundo socio comercial de México y de América Latina, en algunos casos el primero. América Latina es el cuarto socio comercial de China. Y no obstante nos encontramos con eventos importantes, y el listado pudiera ser mucho mayor, pero en realidad bastante discretos, ¿no? Más que decir y continuar con el listado descriptivo de eventos, uno se encuentra con que hay una enorme brecha entre lo que es estrictamente inversión, comercio, etcétera, y muy concretamente el tema cultural. Me gustaría escuchar sí, con gusto voy a debatirte este punto. ¿Algún otro? Mira, interesante obviamente tu intervención, pero quizás no quedó claro mi trabajo, evidentemente, porque yo estoy hablando que no solamente participa la diplomacia oficial del Estado, sino también asociaciones, y cuando hablo de la comunidad china, no está el Estado detrás de Carlitos Lee, ni de Juan, ni de Flora Fong, son gente que no la conoce el Estado para nada, soy yo la que estoy investigando caminos paralelos. O sea, mi exposición justamente quise mostrar la diversidad, que no es solo la diplomacia oficial la que está trabajando con los institutos Confucio. Por eso habrán visto que yo, cuando nombro los países, menciono los institutos, sí, porque no los puedo dejar de nombrar, parte de la diplomacia pública, pero a su vez estoy diciendo que en varios países se destaca más una figura en particular, y en las comunidades chinas de ultramar a veces tienen más rol. Y al revés, no es que el Estado está diciéndole, a ver fulanito, vos haceme la película en cuento chino. No, al contrario. De hecho, muchos chinos están solos trabajando con empresarios y todo para generar. Por ejemplo, Carlos Lin, que yo nombré de Argentina, si querés te vuelvo atrás al caso mío, porque bueno, en México conozco algunas cosas, pero otras no, obviamente, eso me podés contar más vos. Pero en el caso de Argentina, por ejemplo, que es mi país, y el caso de Perú, mirá, por ejemplo, Chinarte. Este Chinarte es industria cultural pura, con la Asociación Peruana China, no está el gobierno acá. Los enlaces culturales de Antonio Fernández Arce es una persona que empezó a trabajar por su cuenta con los medios chinos, y al revés, cuando descubren que tiene una trascendencia grande, ahí es donde las revistas y los medios lo empiezan a mostrar. Pero no es que el Estado está todo el tiempo en el campo cultural. Flora Fong es totalmente independiente, al contrario, una vez que empezó a viajar a China dijo, porque yo no soy de enlace. Y Argentina, esta gente nueva que yo te estoy mostrando, acá mira, nuevos gestores culturales chino-argentinos, todos estos son totalmente independientes, no trabajan para el Estado, inclusive son críticos muchas veces. O sea, lo que yo estoy tratando de explicar en mi trabajo, estoy investigando la diplomacia cultural no solo oficial, sino también la que se genera con las propias personas, con los grupos de inmigrantes chinos, las que se generan con las industrias culturales. Por supuesto que el Estado tiene un rol importantísimo en China, porque es la característica del país. Es un país único en sus características políticas, económicas, con un gobierno comunista y a la vez una política abierta también en muchos sentidos. Pero bueno, ya es la forma política y económica que tiene el país, que el Estado cumple un rol fundamental. Y yo, la verdad, soy muy sincera, no es porque yo trabaje en el Instituto Confucio, puedo asegurarles que yo esta posición la tengo siempre en todos lados. Respeto la característica única que tiene China en cuanto a su política y su economía, y que realmente muchas cosas que a nosotros en Occidente nos parecen muy raras, están contempladas todas en su constitución. Empiecen a leer los extranjeros la constitución, cómo está escrito legalmente todo. O sea, está claro. Ahora, por supuesto que tienen problemas, nada es perfecto, ni nuestro sistema capitalista occidental, ni el sistema mixto comunista capitalista que tiene China hoy en día. Por supuesto que no
tiene sus problemas, y el propio presidente Xi Jinping también está luchando contra la corrupción y contra muchos problemas que hay de contaminación, de seguridad alimentaria. Tiene muchos problemas, por supuesto, pero ¿qué país no los tiene? Esto es una reflexión personal mía, por supuesto, no estoy hablando como una académica importante, sino que atención con esto, porque muchas veces nuestros alumnos, yo también doy seminarios en el Centro de Estudios Chinos, y muchos alumnos de Derecho me preguntan, pero ¿cómo? Siempre leo que hay problemas de tal tema, de tal otro. Sí, le digo, para Occidente lo es, pero si vos lees la legislación china, te lo dice clarito cómo es. Si está prohibido tal cosa o no está prohibido tal cosa. Y bueno, es las leyes que tienen un sistema diferente a nosotros, por supuesto. Es una democracia dentro del partido, por ejemplo, para dar una frase que es todo para analizar académicamente, ¿no? O sea, el Estado tiene un rol fundamental, por supuesto. Y yo a veces me pregunto, claro, si el Estado no tendría un rol fundamental, ¿cómo haces con un país de 1.400, porque yo soy igual? 1.400 millones, 56 etnias que el gobierno supo equilibrar con muchas leyes y con muchas acciones políticas. ¿Cómo hacer para que no sea un caos? Si nuestros propios países latinoamericanos, y lo digo yo con Argentina, me voy a meter, por supuesto, con todo respeto a los demás, pero el caso mío de Argentina, tenemos democracia, sí, la respeto, me encanta, pero miles de problemas, ni hablar ahora, en este momento que estamos viviendo. Entonces, claro, yo te vuelvo a repetir, a nivel personal, tengo una postura muy abierta de respeto a todos, y que China es un país diferente, con una idiosincrasia muy propia. Y en el caso cultural, te vuelvo a repetir, en los últimos años hay una apertura, hay un cambio. Del 2004 en adelante empieza una política cultural nueva que empieza a dar cabida a las nuevas, a las personas, que no sea todo bajo el rol del Estado. Por eso te digo que hay museos privados hoy en día, o sea, de a poco están haciendo una apertura así, con el tema cultural también, porque quieren apoyar las industrias culturales. Entonces, esta exposición fue muy limitada. Yo tengo trabajos sobre la UNESCO, trabajos sobre industrias culturales específicos que cuentan justamente de este tema, ¿no? Cómo hay un montón de empresas ya chinas y asociaciones chinas trabajando con convenios con distintos países. De hecho, en el campo del patrimonio cultural, yo no quise hacer mención para detenerme, pero ¿cómo piensan que se conserva perfectamente la muralla de Beijing? ¿Cómo UNESCO respalda más de 48 nominaciones? 48 lugares de patrimonio mundial que tiene la UNESCO en China. Porque China firmó convenios con un montón de países, inclusive Estados Unidos. El Getty de Los Ángeles es el que capacita para que los restauradores sepan restaurar todo. Quiere decir que, cuidado, hay que mirar con mucha profundidad, porque a veces parecería que todo es igual, que todo es el Estado. Entonces, cuando bajás la lupa, ahí empezás a detectar, mirá vos, ¿quién pensaba que en el 89, no te estoy hablando de ahora, en el 89 declararon patrimonio mundial a los lugares más importantes de Beijing? Y eso porque hay un montón de empresas apoyando. Y vos ves los sponsors, Mercedes-Benz, ves a todos los sponsors empresarios apoyando para el mantenimiento de la muralla, del Palacio Imperial de Beijing. Se hacen encuentros internacionales de museos, de ICOM, de ICOMOS. O sea, en muchos sentidos está totalmente abierta al mundo. Lo que pasa es que en nuestros países hay un gran desconocimiento todavía hacia China. El plano comercial, como decís muy bien, es el que más se muestra. Porque, bueno, los intereses comerciales en el mundo que vivimos, lamentablemente, es lo primero, ¿no? Pero bueno, los que nos dedicamos a otros temas, como es mi caso, que son el campo cultural, me estoy profundizando ahora por mi propia cuenta, porque lamentablemente no hay mucha bibliografía o muchos académicos que sepan estos temas. Entonces, en los últimos años me estoy dedicando yo misma a ver documentos, a seguir qué pasó con UNESCO, qué pasa cómo trabaja para las ciudades creativas. La red UNESCO no es nada más la conservación del patrimonio cultural.
tangible e intangible, porque tiene declaratoria intangible también, desde la ópera de Beijing hasta la caligrafía china, todo. Sí. Creo que hay tiene temporalidad. Sí. Y en eso sería importante que lo hicieran, porque por ejemplo tú estás en Xochimilco, donde yo vivo, o sea que si no se renueva el Estado mismo en Noruega, China tiene más interés, no sé si tengan 10 años, eso me puede explicar un poco más, pero no son ad libitum, sino tienen un determinado espacio. Y lo cuidan muchísimo. Por ejemplo, las danzas de los años nuevos chinos que vemos con el dragón chino, los leones y demás, esos tienen declaratoria de patrimonio cultural. De hecho, no cualquiera puede comprar el dragón chino en China. Miren lo que les digo. Eso lo sabemos nosotros hace muy poquito en una gestión. ¿Por qué? Porque al tener declaratoria de patrimonio cultural, se fija muy bien para qué lo van a usar. No está mal, porque si no la gente quiere usarlo hasta para un cumpleaños. Sí, ustedes se ríen, pero ustedes saben que nosotros hace poco en La Plata, Confuso de La Plata, organizamos todos los años el Año Nuevo Chino. Este año no pudimos por distintos temas, y entonces hicimos el Festival del Dragón, con el dragón chino, todo auténtico, por supuesto, tenemos muy buena gente en La Plata que hace artes marciales. ¿Y qué pasó? Algo insólito. Había gente que luego vino a consultarme al instituto si podía alquilar el dragón para la fiesta de 15 de la nena. Y después me escribió un mail, un disparate, y después me escribió un mail, un emprendimiento turístico, una estancia famosa de la provincia de Buenos Aires que también lo quería, el festival. Fíjense hasta dónde llega lo comercial, que no puede, por supuesto que le dije que no era un tema comercial que esto es patrimonio cultural de China y jamás lo sabría de otra manera. Pero fíjense a dónde llega, ¿no? El pensamiento del ser humano con lo comercial. Por eso digo, es muy largo el tema, pero bueno, tal como coincido con vos, coincido con vos lo que me acabas de decir del rol del Estado, pero no es, hay que mirar más a fondo y ver que así como hay una apertura en lo económico, también en lo cultural, lentamente, con cuidado, para que no pasen estas cosas justamente, cuida muchísimo China todo su poder cultural, su diplomacia cultural, de que no se malverse, de que no se maluse, porque si no caemos en una banalización de la cultura, que no es la idea. China es muy respetuosa de sus ancestros, de la cultura milenaria, y eso le dio apertura, por supuesto, a otros países para que cooperen. Por eso pertenece a la UNESCO y pertenece a un montón de organizaciones internacionales culturales, y también respeta mucho todas las asociaciones culturales que hay, pero siempre, tanto público como privado, pero trabajando en equipo, ¿no? Porque la supervisión del Estado, lamentablemente, en el mundo que vivimos, es necesaria para muchos temas, si no, se deformaría totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea, y nada más, ¿no?